Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él respondió diciéndoles: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el evangelista Lucas que vinieron su madre y sus hermanos. Como protagonistas del evangelio de hoy tenemos a María y a los hermanos de Jesús. Su entrada en escena provoca una preciosa enseñanza de Jesús sobre lo que es la escucha de la palabra de Dios. Pero pongámonos en contexto. Jesús acababa de contar la parábola del sembrador y de explicarla. Luego había agregado 3 dichos sobre la lámpara. Y en ellos Jesús llamó la atención sobre la manera de escuchar. El problema no está en la palabra de Dios. El problema no está en la semilla. El problema está en el terreno que no la coge. El problema está en nosotros que no sabemos escuchar. Y ahí había quedado el evangelio, el pasaje anterior. El problema está en la escucha. Atención a la manera como escuchan, dice Jesús en Lucas 8:18. Y ahora, en este mismo escenario, la enseñanza llega a su cumbre, subrayando que la manera concreta de escuchar es poniendo en práctica. La multitud, como bien anota el narrador, hace de barrera entre Jesús y su familia que lo viene a buscar. No facilita el encuentro entre Jesús y sus familiares. Pero una vez informado de la presencia de ellos, Jesús plasma los criterios de su familia espiritual. La manera correcta de entender la palabra de Dios consiste en escucharla y ponerla en práctica. Es esto lo que Jesús dice: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Por eso hoy aprendemos que la forma correcta de entender la palabra de Dios es, claro, acogerla a través de la escucha, pero enseguida vivirla. Lo segundo, la práctica, cumplir, guardar, que viene todo un vocabulario, practicar, es la forma concreta como la semilla fructifica en la vida de uno. Y es lo que demuestra que realmente he escuchado. Y hay un detalle interesante en el Evangelio de hoy, y es que esta escucha genera una familiaridad con la persona de Jesús. No es simplemente una escucha escolar o directiva donde uno toma nota de ciertas indicaciones y uno las pone en práctica. Aquí hay algo más de fondo. La escucha une tu corazón con el de Jesús y genera una familiaridad, una nueva, profunda e impactante familiaridad. Y es aquí donde Jesús reinterpreta la expresión hermanos. Le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos lo buscan. Y Jesús dice: estos son
mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La expresión hermanos de Jesús, como bien sabemos, ha sido tema de discusión ya desde la antigüedad y todavía hoy sigue siendo tema de debate en la apologética o en cierta apologética. Desde entonces se han dado 3 interpretaciones. ¿Quiénes serían estos hermanos de Jesús? Una interpretación proviene de Elvidio, año 383 después de Cristo. Uno que abiertamente no creía en la virginidad perpetua de María, y él entendía que se trataba de hermanos de sangre. Una segunda interpretación nos la ha regalado San Jerónimo, quien celebraremos dentro de pocos días. Jerónimo de Estridón, también del siglo IV, decía que se trataba más bien de parientes, de primos. Los hermanos serían los primos. Y una tercera interpretación que ha hecho historia es la de Epifanio de Salamina, del siglo V. Dice que se trataría de los hijos del primer matrimonio de José, con quien María se habría casado porque él habría sido viudo y ya traía hijos de su matrimonio anterior. Serían hermanos medios del Señor. Pero ese no es el tema de hoy. Lo importante es que es lo que el evangelista Lucas quiere subrayar. De la misma frase que hemos escuchado, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, de esta misma frase podemos sacar una preciosa lección. Mejor, 2 preciosas lecciones. Una, que los vínculos de sangre están sometidos a la fidelidad a la palabra. Y 2, que la fe en Jesús provoca una consanguineidad espiritual con Jesús. Todo aquel que escucha la palabra de Dios se vuelve madre y hermano de Jesús. Y esto es válido para todo discípulo del Señor. Cuando nuestro corazón se abre y deja entrar la palabra del Señor, ocurre que nace un vínculo familiar tan profundo con Jesús que se puede comparar con el que él tenía con su madre y con sus parientes más cercanos. La familia es el lugar en el que nacemos y crecemos, el lugar donde aprendemos a relacionarnos, donde descubrimos la vida. Y Jesús lo sabe. Por eso propone un nuevo modelo de relaciones, inspirado en el de la familia. Pero a diferencia de la familia biológica, la familia espiritual de Jesús no se basa en los lazos de sangre, sino en la fe, en el discipulado. Y la base está en la palabra. Si somos discípulos, aprendemos a escuchar la palabra. La palabra, por una parte, hace de cordón umbilical que nos une a Dios y hace circular nuestra vida y la de Él. Pero por otra, el compartir la palabra con los hermanos crea también entre nosotros vínculos sutiles de luz que pueden llegar a ser más fuertes que los de la carne y los de la sangre. Por eso es que es tan importante, tan hermoso, el sentido de la vida comunitaria, el gran valor que tiene la comunidad de hermanos y hermanas en el Señor. Un vínculo, una relación que puede ser más fuerte que la que nos dio la carne y la sangre en nuestra familia de origen. Y esto lo sabe muy bien Jesús de Nazaret, quien renuncia a tener una familia carnal para soñar la iglesia. Esto lo sabe muy bien María de Nazaret, la madre de Jesús, quien haciendo suya la palabra, se hace madre y hermana de los discípulos que ven en ella a la bendita entre las mujeres
y a la primera entre todos los creyentes. Por eso tomemos nota hoy de esta frase de Jesús, esta enseñanza del Maestro. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica son, o mejor, se vuelven mi madre y mis hermanos. Lucas 8:21. Y permítame todavía puntualizar esto. Jesús acababa de contar la parábola de las semillas esparcidas por doquier. Esa siembra que no se fijaba en las posibles contaminaciones del terreno y mucho menos se guardaba para esperar que apareciera el terreno ideal que facilitara la germinación. Lo que impedía a los parientes de Jesús acercarse a él, ese día era la multitud. Pero desde el punto de vista de Jesús, esto no era un impedimento. Lo ve más bien como el lugar dentro del cual se puede estar, la casa. Hay que estar en medio de la gente, dentro de la realidad. Esta casa llena de gente con Jesús nos muestra con quién hay que estar, con Jesús, pero también con la gente. La gente no es un impedimento para llegar a Jesús. Estar en medio de la gente, estar dentro de la realidad, sin perder nunca el hilo directo con el Señor, que es la capacidad de saber discernir su voz en medio de otras, sin perder el sentido de la propia consanguinidad con Él gracias a la fe. Este es el camino para escuchar más a fondo la voz de Jesús. ¿Cómo les parece ese mensaje que nos da Lucas? A mí me parece maravilloso. Y entonces, preguntémonos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante recomenzar desde la escucha? Y yo me atrevería a decir esto, porque en la vida cristiana ocurre lo mismo que en el origen de la vida. En todo origen hay una semilla en la cual está contenido el código genético de una existencia, ¿verdad? La palabra de Dios es entonces ese patrimonio de informaciones, el código genético que nos hace vivir de una manera diferente. ¿Y cuál es este código genético? Es Jesús. Es Jesús. A través de Jesús conocemos el amor que Dios nos tiene. Y este anuncio entra en nuestra vida y la renueva, pero sobre todo le da una nueva dirección. La palabra de Dios es germen capaz de dar vida a una existencia nueva, que es diferente, claro, con respecto a la del mundo. Si el mundo nos invita a una existencia en la que la defensa personal pareciera ser el principio supremo, la palabra de Dios inserta dentro de nosotros otro criterio de comportamiento, según el cual el principio supremo es el amor, la donación de sí mismo, el servicio desinteresado. Y entonces podemos decir, la semilla de la palabra me renovó tan profundamente que me dio un nuevo DNA, el de Jesús, plasmando, moldeando, renovando mi vida por la acción del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una forma concreta de la presencia de Dios, que con su voz nos sigue guiando por los caminos de la vida. Por eso es por lo que no hay liturgia sin palabra de Dios. Por eso es por lo que es tan importante que la palabra de Dios resuene en nuestros hogares. Cuando uno se somete a la palabra, la vida se ilumina, es consolada, recibe estímulo para una coherencia más plena.
La palabra de Dios no está ahí para confirmar lo que pensamos y hacemos. Eso se llamaría fundamentalismo, donde yo ya tengo una idea, un prejuicio y busco el fundamento de la palabra y simplemente le pido a Dios que le ponga la firma a lo que yo ya pienso o creo. Y no me dejo convertir. Pues entonces la palabra de Dios no está ahí simplemente para confirmar lo que pensamos o hacemos. Ella de vez en cuando nos mueve el piso, nos desconcierta, nos pone en crisis, desestabiliza nuestras convicciones profundas. La palabra de Dios cuestiona radicalmente nuestros logros personales, sociales y culturales. Porque lo propio de la palabra, ¿saben?, es ponernos más bien en la ruta del proyecto de Dios. La palabra de Dios es potencia divina capaz de configurarnos con su proyecto. Pero también, y positivamente, permítame decirlo hoy, la palabra de Dios aporta como una especie de hilo conector a todas las experiencias que integran cada jornada de mi vida. Los tiempos del trabajo y de la amistad, los tiempos del estudio y del reposo, los tiempos de la vida. Podemos estar seguros de que cuando nos ponemos bajo la luz de la santa palabra de Dios, todo lo que nos pasa cada día logra tener una nueva perspectiva. Vemos las cosas de una manera diferente, más bonita, más profunda, tan significativa, que puede incluso llegar a ser sorprendente. Pues sí, es que nos hacemos más familiares de Dios y conciudadanos de los santos, como diría muy bien Pablo de Tarso. Y es de esta manera que la palabra de Dios forma a Jesús en nosotros. Decía San Juan Eudes, permítame que lo cite hoy. San Juan Eudes decía que estamos llamados a ser evangelios vivos, escritos por dentro y por fuera. O también, como decía el gran San Agustín, uno de los que inspira el pensamiento de Juan Eudes, decía San Agustín que ser madres de Cristo no es algo lejano a ustedes. Lo cito literalmente. Ser madres de Cristo no es algo lejano a ustedes. No está fuera de ustedes. No es incompatible con ustedes. ¿Se han hecho hijos? Sean también madres. Se han hecho hijos de la madre cuando han sido bautizados. Entonces han nacido como miembros de Cristo. Lleven por delante en sus vidas el bautismo, todo lo que puedan. Lleven este lavado del bautismo a todo lo que puedan, de manera que así como se han hecho hijos cuando han nacido, también así puedan ser madres de Cristo, llevando a otros a nacer. ¡Wow! Me encanta esta enseñanza de San Agustín que explica muy bien el Evangelio de hoy. Por cierto, escribía el Papa Pablo VI, ya San Pablo VI, unos días antes de morir, en un escrito suyo que lleva el título de Pensamiento ante la muerte. Escribió una frase que retrata bien lo que le pasa a uno cuando escucha y practica la palabra. Y decía San Pablo VI, no mirar hacia atrás, sino cumplir con gusto, sencillamente, humildemente, con fortaleza, como voluntad tuya, el deber que deriva de las circunstancias en que me encuentro. Hacer pronto, hacer todo, hacer bien, hacer gozosamente lo que ahora tú quieres de mí, aun cuando supere inmensamente mis fuerzas y me exija la vida.
Pues sí, mis hermanos, este es el Evangelio de hoy. Una frase que merece ser repasada, aprendida de memoria, pero sobre todo incorporada en la vida como un principio de nuestra existencia. Nos dice Jesús: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, y la hacen vida. Se convierten ellos mismos desde este DNA de la semilla de la palabra en imágenes vivas de Jesucristo. Me despido de ustedes con esta frase que ahora citaba de San Pablo VI. Puede ser también nuestra oración de hoy inspirada en esta frase de Jesús y nuestra respuesta, nuestro sí a esto que Él nos pide. Hacer pronto, hacer todo, hacer bien, hacer gozosamente lo que ahora, Señor, tú quieres de mí, aun cuando supere inmensamente mis fuerzas y me exija la vida. Amén. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hacer todo lo que tú quieres de mí, aun cuando supere inmensamente mis fuerzas y me exija la vida, Señor. Amén. Feliz día para todos.